Entonces, con el consumo instantáneo real, que es haber multiplicado el consumo instantáneo por 0.30, es el que nos dice cuánta potencia debe tener el inversor. Es decir, Mari va a consumir, va a chupar de las baterías, Cuatro treinta. casi siempre Ajá. 430 vatios, exacto. Ujú, Los va a mandar a todas las partes, a los bombillos de la casa, lo va a mandar, de aquí sale para todos los ujú, enchufes, la nevera, todo. Entonces, ella está consumiendo siempre 430, más o menos en principio, ¿no? Entonces, ujú, el inversor debe estar por encima de eso. El de Esteban debía tener más de 2.800. Creo que ujú. el que le toca a Esteban es de 3.000, ¿no? Estamos hablando Ajá. de un super inversor. La cuestión es que puede ser, o sea, estos datos varían mucho en cada caso. ¿Por qué? Porque Mari, a lo mejor, Esteban a lo mejor tiene algo que consume muchísimo instantáneamente, ¿no? Eh, Ujú, y a lo mejor Mari no tiene tanto, tiene más cosas, pero menos consumo, en fin, cada uno es un mundo aparte. Entonces el de Esteban tiene que ser de 3.000 y el de Mari puede ser de 500, ¿sí? Esa es una razón por la que escoge uno el inversor, pero hay otra ujú. razón. La otra razón es el aparato que más consume. ¿Cuál es el aparato que más consume en tu caso, Mari? De los que tienes ahí anotados. Ya te lo digo. ¿Y qué más consume al día? Pues la nevera, porque No, no, nosotros no al día, instantáneamente, instantáneamente. Ah, instantáneamente, sí, es esa. ¿Cuál? O sea, Sí, la la nevera, primera columna. ¿Cuánto sí, consume por eso, 28. Pues aquí hay, es que la primera columna, la primera columna? la nevera 28,5 y está el, 28,5 está mal entonces, porque no, 28,5 ¿qué? ¿28 vatios? Eso no consume eso consume un bombillo grande. la hora, Sí, la por hora. eso consume un bombillo grande. 600, espera, 20, 684, ¿Qué cosa? la nevera. No, eso es muchísimo. Entonces te comparto porque yo tengo, mira, Estoy diciendo que la primera casilla, ¿verdad? Que la primera columna, o sea, ujú, esta. ya está, Esta es la primera columna. por eso. Por eso. Y te estoy preguntando cuál es el que más consume. La olla arrocera, 350. La lavadora, 500. Instantánea, La, sí, pues la la primera casilla. lavadora, ¿no? Pues sí, esto está mal. Esto de 28,5 la nevera está mal. Eso no está bien hecho. Pues, ¿de dónde sacaste ese dato, mejor dicho? Espérate, lo saqué aquí. ¿El que te mandé? Espérame que está abriendo. Ah, ¿este? ¿Esa foto? Esta. Este yo te lo envié, mira. Nevera Mave. Nevera Mave, pues, Potencia en de vatios, potencia tiene 28. 28. No, es que no. Acércate aquí, acércate a esta imagen. Ajá. Eso lo hicimos en clase, ¿ves? Es que si no ponen cuidado es muy difícil. Acércate para poder ver esto. Ay, no, pues, no pongo. Sí, no pusiste cuidado porque eso lo hicimos en clase. Tal cual lo hice con el de Esteban, si A no fue que ver, fue con el tuyo. Más, este es el que necesito ver, exacto. sí, pero no lo corregimos porque, mira, O sea, ahí no lo estoy 28 viendo, comas. ahí no lo estoy viendo. Bueno, ahí está. Hay algo que no me permite ver. Ah, ya. Déjalo quieto, déjalo quieto. Aquí dice
28,5 kilovatios hora al mes, no al día, no Por ahí, instantáneos. Entonces te voy debe a ser. decir cómo. Córrele un poquitico para allá, un poquitico para dejarme espacio aquí para escribir. Espérate, acá lo puse yo, puse mira lo que hice. No tiene nada que ver. No Ok, hiciste, o- porque no estás, digamos, o sea, hay que analizarlo primero. ok. Déjame un espacio para escribir, pero no lo Y alejes tanto. yo no vi ese K, Claro, por eso. no lo vi. Pero eso lo Ajá, hicimos en clase, no me acuerdo con dale, cuál. De córrelo un poquitico para allá para dejarme espacio vacío. ya. Eso es. Entonces dice 28,5 kilovatios hora al mes. Ajá, Entonces, esto es lo mismo que decir 28,500 vatios hora al mes, ¿verdad? sí, Digamos, como para tenerlo en vatios, que siempre lo tenemos en vatios. ok. Pero esto es al mes, entonces vamos a dividirlo para saber cuánto al día. Entonces son Ah, ya sé qué fue que veintiocho pasó. mil No, no, no. quinientos vatios Sí, hora sí. No, ya, dividido entre 30. ¿Cuánto da eso? no, ya sé qué fue lo que pasó. Sí, pero terminémoslo para que lo tengas claro. 28,500 dividido entre 30. 950. 950. Ujú. 950 vatios hora día. Ahora esto es al día. Es decir, y como todo lo estamos poniendo en horas, entonces 900, y como está prendido 24 horas al día, 950 dividido entre 24. ¿Cuánto da eso? 950 dividido en 24. Sí. 39 punto, 39 punto, bueno, lo que sea, 39 punto vatios 5. hora. 39,5 vatios hora. Ese es el dato de tu Ujú. nevera, que por cierto, de todas maneras es bajísimo, es poquísimo. Sí, Pero es bueno, que esa son es 39 vatios hora ahorradora. y tiene que salir de este cálculo, de haber revisado bien esto y decir, Ya, ah, es que son kilovatios al espérese, mes porque además. acuérdese que esto de los kilovatios yo no tenía en cuenta y me pasó porque pues en los otros aparece ya. Sí, son Sí, vatios sí, nomás, sí. por eso Ok. hicimos el ejercicio de la nevera directamente. Bueno, deja de compartir entonces, Ujú. para volverles a compartir. De aquí de la. Bueno, ok. ¿Qué? No, es que lo demás sí son vatios. Ajá. Y Ya, esa. de pronto Yo sí decía, claro, me quedó la duda porque si los otros están normal, ¿no? Pero sí, bueno, es sí. que los datos que dan Está, los otros está. son en vatios y en cambio esto Ujú, nos da en kilovatios al mes, ujú. Y yo pero no. pues podemos sacarlo igualmente. Bueno, Bueno, entonces, pero lo que estábamos viendo es que había otra cosa que consumía mucho, la lavadora. La lavadora ejé, consumía 500, sí. la lavadora 500. ¿Algo más? ¿Había algo más que consuma más? Ese televisor, No, el televisor no consume mucho. una ollita arrocera, 350 no más. O sea, la lavadora 500 es lo máximo que consume en tu Ajá, casa. Es el aparato que más consume. Entonces, el inversor debe ser capaz de funcionar con el aparato que más consuma. ajá. En el caso de Esteban, por ejemplo, ¿cuál es el aparato que más consume en tu lista? ¿Cuál es el que tiene el número más grande? Ya miro. Por lo general, los computadores 7, siempre tienen, ¿cierto? ¿Cómo? 1004 sin microondas. Entonces, Y el No, la micro, freidora de aire. ¿ah? La freidora de aire. Freidora, entonces, ¿cuánto? o consumo. 1500. 1,500. No digas, mil Vale. quinientos. no, Entonces, no, no la va entonces a comprar. tu inversor, el inversor de Esteban, debe Ujú, suplir los 2,800 por un lado, pero debe ser mayor que el aparato que más consume, que en este caso es 1,500, entonces está sobrado. El de Mari también, 500 vatios y tenemos un inversor de 500, así que lo ujú. aguanta más o menos, ¿sí? Entonces el inversor se escoge con el consumo instantáneo real. Necesitamos que siempre sea capaz de mantener ese consumo pero también con el aparato que más consuma. Entonces,
si el consumo de Mari, por ejemplo, es 430, pero si ella tuviera una freidora, ¿sí? Si ella tuviera una freidora, así la prenda muy poquito, entonces no le da mucho en el consumo instantáneo real. Así la prenda muy poquito, tendría que tener un inversor con la capacidad de 1500 vatios, porque de repente va y prende la freidora y el inversor es de 500 vatios. Entonces, paila, ¿sí o no? ¿Me entienden? ¿Todos Sí. entendieron? Edward, ¿entendiste? Sí. Vale, entonces se saca con el consumo instantáneo real, o sea, el que normalmente está uno chupando de la corriente, normalmente ella está chupando 430, normalmente, ¿sí? Pero de repente tiene una freidora o una aspiradora que consume 2000. Si ella le conecta 2000 vatios a un inversor de 500, no le va a funcionar. De pronto lo puede hasta dañar. ¿Sí? Entonces ella tiene que tener un inversor de más de 2000 o de 2000. ¿Sí se entiende por qué? Porque tiene un aparato que consume mucho. Entonces, si conecta justamente ese aparato, pues va a superar la potencia del inversor que la habíamos obtenido de aquí de estos 430. Está muy bien para los 430, pero si ella llega a prender la freidora, pues ya no le sirve. Entonces, tiene que ser una mezcla entre la potencia instantánea, el consumo instantáneo real y el electrodoméstico que más consuma. Ujú. Eso es todo. Y ahí terminamos el sistema solar completo. Entonces, vamos a repasar. Tenemos los paneles solares en la cantidad en la que ya cada uno sabe. Luego, el inversor en la cantidad en que cada uno sabe ya. Las baterías, tal. Y luego, o sea, este inversor va conectado a las baterías. Y luego de aquí, de las baterías, ay, perdón, este es el controlador. Y de las baterías a un inversor que es el que nos saca la corriente alterna, ¿sí? Y este es corriente directa. Ujú. Carlos, una pregunta. Señor. ¿Ese es el mismo regulador? No, 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 el controlador es el regulador. Ya, es que estaba confundido con eso. Controlador y regulador es esto mismo. Y este es el inversor, solamente inversor. Y siempre se llama así, inversor. Eso es todo. Básicamente ahí terminamos. Solo nos falta, digamos que necesitamos ponerle protecciones a esto para que tacos, básicamente tacos, ¿no? Y que los cables deben tener un grosor de acuerdo a los amperios que pasan por cada espacio. ¿Cómo la ven? Excelente. Bien. Para el examen de hoy, Vean, para el examen de hoy vamos a hacer un ejercicio que les va a servir para el examen. Entonces vamos a suponer que Esteban va a conectar aquí, tiene un inversor de 3000 vatios, ¿sí? De 3000 vatios, porque él necesitaba 2800 y algo así. Y por este ladito, en corriente alterna, va a conectar su freidora. La freidora consume 1500 vatios, ¿cierto? ujú, Vatios hora. ujú. Entonces, vamos a ver eh, vamos a obtener los datos de la freidora. ¿Cómo? Con la fórmula. Potencia es igual, voy a poner este que pinta más. Potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿La potencia cuánto es? De este aparato, ¿no? De esta la freidora, digamos. Serían 1500. 1000 son 1000 1500 vatios hora, ¿verdad? ujú, Igual al voltaje, ¿cuánto es el voltaje? 110. Exacto, en corriente alterna siempre es 110. 110 por la intensidad, los amperios, que eso no lo sabemos. Entonces, 1500 vatios hora
sobre 110 voltios nos da la intensidad. ¿Cuánto da eso? 13, 13.6. 13.6 amperios. 13.6 amperios. Eso es en el lado del AC. Pero ese mismo freidor me va a pedir corriente por aquí, DC, ¿verdad? O sea, la corriente va a venir en DC, y aquí se va a ampliar y se va a convertir en onda sinusoidal, o sea, va a ser negativo positivo, o sea, se va a convertir en corriente alterna, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Estamos? Mm, Entonces ahora vamos a averiguar cuál es la corriente que jala por este lado. ¿Sí, sí o no, Mari? Que te ríes como que no. sí. Ah, bueno. Entonces ahora vamos a averiguar por este lado cuál es la corriente que jala. ¿Cómo es? La misma fórmula. Potencia igual a voltaje por intensidad. ¿Cuál es la potencia? La misma. ¿Cuál es la potencia? Milky. 1500 vatios hora. Acá Igual decimos al, Milky. igual al voltaje por la intensidad. ¿Cuál es el voltaje? En este lado de acá. Ese no lo sabemos. Sí lo sabemos. ¿Sí lo sabemos? Sí lo 20, sabemos porque decidimos que nuestro 24. sistema era de Ok. 24 voltios. Ah, Ah, Exactamente. un punto. Yo dije Un punto, 24. perfecto. 24 voltios, porque nuestro sistema es de 24, podía ser de 12, de Una 36, de décima, las 48, anoto. pero dijimos que el de 24 era como el más baratico y también más eficiente. Y entonces, por Dale, la intensidad, que es lo que no tenemos. ya. Entonces, 1500 vatios hora dividido ese entre sería la continua, ¿cierto? 24 voltios. Sí, esto es DC. Este de Ok. acá es DC, porque estamos en este lado. Antes hicimos el Ajá. corriente alterno. Y entonces, ¿cuánto da 1500 sobre 24? 62,5. 62,5 Ajá. amperios. Entonces, miren, por este lado estamos consumiendo 62 amperios, solo que a 24 voltios. Y por este lado, como el inversor nos subió el voltaje, entonces consumimos 13 amperios, pero a 110 voltios. ¿Sí lo vieron? Ajá. Sí, ¿Quedó señor. clarísimo eso? Clarísimo. El que Por llega eso, por corriente Agua. alterna y el otro y el otro corriente directa. Entonces, corriente directa. por eso a esa diferencia, y por eso era tan importante aprender que es diferente y que todo depende de la relación entre voltios y amperios. La potencia siempre es igual. Vamos a hacer otro aparato, digamos en la olla arrocera de Mari, que son 300 vatios, ¿sí? Entonces, Ujú. en AC, acuérdense que aquí partimos, en AC, entonces la potencia igual a voltaje por intensidad. La potencia son 300 vatios, ¿cierto? Vatios hora. Igual al Ajá. voltaje, que siempre son 110, porque esa es la de la calle, por la intensidad. Entonces, 300 vatios hora sobre 110 voltios, ¿cuánto nos da? 2.7. 2.7 amperios hora, ¿vale? Y ahora vamos a hacerla, pero en DC, o sea, en CD, en corriente directa. Entonces son potencia igual a voltaje por intensidad. La potencia son los mismos 300 vatios, igual al voltaje, que es ¿cuánto? 24. 24 voltios por la intensidad, que no la sabemos. Entonces, 300 vatios dividido entre 24 voltios nos da la intensidad, que es igual a ¿cuánto? 12.5. 12,5. 12.5 amperios. Entonces ahí está también la muestra como en corriente de 24 voltios, corriente continua, necesitamos 12 amperios. Por aquí van a pasar 12 amperios a 24 voltios, pero 12 amperios. Y por este lado, para conectar la rosera, van a pasar solo 2.7 amperios, pero 110 voltios. ¿Sí? Y aquí conectamos la rosera de Mari. ¿Sí? ¿Estamos? Esos, digamos que son los ejercicios que van a salir en el examen que les voy a mandar hoy. Bueno. Y ese es todo nuestro sistema.
Mañana hablaremos de las protecciones y se acabó. Y de la tarea, básicamente. Y ahora les voy a compartir el examen. Y lo mismo, pues ustedes son grandecitos, lo hacen, me lo envían de aquí a las 10 de la noche, lo que alcancen, no se preocupen. De todas maneras no lo encontré. Quedan exonerados. Entonces, yupi, Excelente, gracias. Eso es lo 1.5. que necesitamos. Pues no, segundo corte. Vamos a ver. Qué Segundo falta de corte. respeto, cómo juegan con los sentimientos de uno. ¿Cierto? Todos los hombres son Sí. iguales. Eso es Todos. pura Total. violencia emocional. Violencia intrafamiliar. Psicológica, eso es Así como, violencia psicológica. así me dice mi hijo que va a llamar al bienestar familiar cuando le hago bullying. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La llamada al coordinador de arquitectura. Ah, es usted. Ah, cierto, paila. Ah, sí, Paila cierto. paila por ese lado. Bueno, entonces lo voy a compartir. Ah, queda menos de un minuto. Toca volver a meternos. Ya nos vemos. Chao. De una.